¿Cómo estás, Conrado? ¿Cómo andabas? ¿Andabas de vacaciones? No te había De visto. gusto, de vacaciones. Muy a gusto de vacaciones. Bienvenido, ¿cómo Gracias, estás? Qué gusto tenerte bienvenido. por acá. Muy bien. Buenos días. Y Demian Duarte, a ver, ¿dónde andas, Demian? Hola, saludos. No sé si me escuchan fuerte y claro por ahí, pero acá Oh, estamos desde la Ciudad de México con el ánimo bien arriba y eso. por supuesto aquí al pie del cañón. Al tú por tú. A ver, ¿por dónde empezar? Pues es que están tan vinculados los temas. Te Sí, habíamos totalmente. convocado para debatir lo de las cerveceras, que pues hay datos duros que contrastan, aunque otros datos, digo, hay una minería de datos Sí. al respecto de las cerveceras. ¿Por dónde empezamos? Lo que dice AMLO, se van al sur, pero yo creo que lo que necesitamos es más empresas, o no sé, a ver, Conrado. El tema es muy interesante porque tiene bastantes lados por donde quieras entrar. Primero, yo creo que en el tema inflacionario, en este ambiente económico, hacer ese tipo de anuncios, yo hubiera cuidado más ese anuncio en este momento específico de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, que un presidente diga vamos a mover la industria cervecera de una parte a otra, cuando estamos peleando contra la inflación, cuando estamos urgidos de más producción, tendríamos que empezar a cuidar. A veces el presidente dice cosas, siento yo, como para generar noticia y generar ruido. Espero que esto sea parte de eso. Segundo, creo que habría que analizar desde una perspectiva científica cuál es el consumo de agua de cada uno de los sectores productivos del país. Las cerveceras no consumen más agua que los trigueros, por ejemplo. Pues si estamos pensando en el consumo de agua, movamos a los trigueros al sureste. Sí se puede. Entonces vamos a empezar a decir, no, es que en el sureste las condiciones climáticas, no. Todo negocio implica una serie de relaciones con el entorno que permiten o no tener un negocio. No es nomás decir, consumen mucha agua, vamos a mandarlos a otra parte. Y luego, por otro lado, ya un tema más de política, entender que en México las cosas son así, porque en México es el Estado el responsable de la conformación de una política económica. Y eso lo dice la Constitución. La economía es responsabilidad del Estado. No es responsabilidad ni del mercado, ni de los productores, ni de nadie. Es el Estado quien regula la economía. Entonces, el presidente tiene la posibilidad de hacer ese tipo de movimientos si puede. Constitucionalmente puede hacer eso. Y eso lo puede hacer no solamente con las cerveceras, puede hacerlo con las refresqueras, puede hacerlo con la maquila, puede hacerlo con lo que sea. Y en última instancia, que es el tema que por lo general los mexicanos siempre lo dejamos a un lado, que es un poco analizar la visión que tiene el político, la sociedad política sobre el negocio. El negocio no es el responsable del problema únicamente. La inflación tiene un origen en factores completamente ajenos a la producción. El problema del consumo de bienes y servicios, habrá que ver la política que se ha implementado hoy para decir cómo se consume el agua en México, porque es el mismo Estado quien administra los recursos naturales. Entonces, que el Estado diga, ellos están gastando mucho, ahora yo digo que te vienes para acá, pues es automáticamente decir que el Estado puede decidir cómo hacemos las cosas. Y eso es un abuso y es pasar por encima de los derechos de cualquier individuo para producir y encontrar sus propias soluciones. Entonces, creo yo que este tema tiene muchos lados. Y decir que tiene algo bueno, pues a lo mejor desde la perspectiva de decir, los empresarios nos roban el agua, nos roban el... Pues sí, ahí tiene muchas cosas buenas. En realidad, ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro, solamente hay que decir, necesitamos chamba, necesitamos producir y necesitamos garantía de que si yo invierto 5 pesos, voy a recuperar mis 5 pesos. Si no, no invierto. Mínimo. Demian, ¿cómo ves? Tú que no Bueno, entiendes muy bien esto. yo honestamente pienso que se está extrapolando el punto, ¿no? Es decir, el presidente nunca dijo que se van a cerrar las plantas que ya existen, ni que se van a trasladar al sur del país por decreto. Simplemente lo que dijo es que no se van a autorizar nuevos proyectos. Y ahora, mira, te soy bien sincero, Luis, yo trabajo a favor de nuestro estado, a favor de Sonora. Y a mí me dio mucho gusto ver cuando se dio toda la situación en Mexicali con Constellation Brands, ver y observar cómo el proyecto millonario de $5,000 millones en inversión se trasladó de Mexicali a Ciudad Obregón, ¿verdad? Nada más que, ojo, el tema es que yo no lo he abordado, por lo menos no a nivel de Presidencia de la República, este asunto, precisamente porque no quiero hacer ruido innecesario y provocar que con una intervención mía, pues se provoque que un proyecto de estas dimensiones salga de Sonora. El asunto es que, en efecto, la cervecería Constellation, pero también la Cuauhtémoc Moctezuma, que está ubicada en Navojoa, utilizan enormes volúmenes de agua. Y es un tema muy delicado. ¿Queremos inversiones? Sí. Pero ¿cuál es el costo? Ahora, insisto en esto, ¿no? Y con eso damos, si quieres, pie a la réplica. El presidente nunca dijo que se fueran a quitar, simplemente que no se van a autorizar nuevos, ¿no?
No, sí, bueno, sí, por eso, que ya no se va a producir, dijo aquí. Es decir, que se va a producir allá en el sur, ¿no? Es decir, no se van a quitar, pues. Bueno, sí se van a seguir produciendo, obvio, sí se van a seguir produciendo, pues, pero ya no más, no va a haber concesiones, ciertamente hay que precisarlo, sin duda, Demian. Pero a ver, ¿qué datos tienes de cuánto es el agua que gastan? Porque es un tabú, perdón, no es un tabú, Sí, pero bueno, es que ayer me decía Litson que no sé si viste los datos duros, cómo es que el problema no es la cerveza. No. Es decir, cómo... Es el trigo, ¿no? Porque no se han reconvertido los cultivos, ¿no? Y eso está muy claro. Ahora, lo que yo sé, y es donde yo les cuestionaría a mis amigos en Cajeme, ¿no? A los usuarios del distrito de riego, es que con todo gusto y amablemente estuvieron dispuestos a cederle 30 millones de metros cúbicos de agua al año a Constellation Brands, pero a Hermosillo no le quieren ceder los 40 millones de metros cúbicos que necesitamos para abastecer la ciudad, pues. Entonces, es donde yo les cuestiono justamente a ellos que se sienten los dueños del agua, que se sienten los dueños de la cuenca del río Yaqui. ¿Por qué a Constellation sí y a Hermosillo no? Es básicamente, creo que el punto de debate, ¿no? Más allá de si la cerveza es buena o es mala para lo que es el desarrollo económico. Mira, yo confieso, a mí me encanta la cerveza, soy consumidor además de la marca que producen ahí, y no podría yo criticarlos en ningún nivel porque generan empleos, generan desarrollo, pero sí me parece que un debate que tendríamos que retomar es ¿por qué sí le quieren vender derechos de agua a una compañía gringa y por qué no le quieren vender derechos de agua a una ciudad como es Hermosillo, de la cual además Cajeme pues es hermano, ¿no? Al final de cuentas somos el mismo estado. Conrado. Ese es el gran problema y ahí creo yo, ahí sí coincido con Demian. La política se mete y cuando la política se mete todo lo estropea. En el caso específico del agua tenemos un tema muy politizado en Sonora. Por un lado tenemos aquellos que no querían desde el acueducto y que de origen de un color, que estaban peleados con el otro y esa rencilla que han generado políticamente se ha mantenido en la sociedad cajemense y hermosillense desde que empezamos con el acueducto. Y nadie ha hecho el trabajo para hacerle entender a la gente que el agua en sí misma es un bien que todos necesitamos. Ahora, ¿qué significa que una empresa como Constellation Brands o la que sea consume agua para producir? Pues que está produciendo, porque tú para poder hacer este noticiero generas una cantidad de consumo de agua entre lo que tú tomas, lo que utilizas en los servicios, todos los productos humanos generan un consumo de agua. Dicen que para tú sacar 100 mililitros, un vaso de cerveza ocupas como 250 mililitros de agua, ¿no? Algo así estaba viendo la huella hídrica, pero la huella hídrica de la cerveza, la huella hídrica de la carne, la huella hídrica de las llantas, la huella hídrica de la madera, todo deja una huella hídrica como deja una huella de carbón. No podemos tomar decisiones solamente con base en esos datos, porque esos datos en sí mismos no nos dicen si es correcto o no es correcto mover. Creo yo que en el tema del agua tenemos que, entender los mexicanos que hablar del derecho al agua ha sido la gran mentira que nos han vendido. Tú puedes tener derecho al agua cuando llueve y pon tu vaso y que se llene, ¿ok? Pero para que el agua salga en tu casa hay un montón de inversiones que se tienen que hacer y hay un montón de costos que se tienen que suplir para que tú tengas agua en tu casa, para que tú tengas agua en tu negocio, para que tú tengas agua en el canal que pasa por un lado de tu siembra de trigo, para que tú tengas agua en Constellation Brands. Todo ese servicio cuesta. Eso no puede ser un derecho, tiene un costo que se tiene que abastecer y que se tiene que cumplir. Necesitamos empezar a entender que hay cosas que no puedes convertirlas en derechos. Cuando la convertimos en derechos, metemos a la política. Y entonces los de Cajeme no quieren que Hermosillo tenga agua, pero sí el Constellation Brands. Y tenemos un debate gigantesco de por qué sí y por qué no. Pero al final de cuentas, si Hermosillo paga el agua, es lo mismo que paga el agua Constellation Brands. Los costos se están supliendo con un pago. Por ahí tenemos que empezar los mexicanos a entender. Que el agua cuesta, pues. Pues por supuesto, como cuesta la luz, como cuesta el internet, como cuesta Pero todo. como dice Demian también, no es posible que sí para Cajeme sí Porque y para Hermosillo no. Porque tenemos un pleito político. Pues por eso. Pero al final de cuentas es político. Por eso, pero ¿dónde están los grandes proyectos? Pues, ¿qué proyectos vienen para Hermosillo en el sexenio, por ejemplo? Yo abriría. Bueno, que vayan a detonar, pues, Maya, ¿no? Porque es la agricultura el gran ganón. Nomás para hacer una introducción, Demian. Ayer los datos que daba Nicolás eran contundentes y ahí están en Twitter, y ahí están en la red. Casi el 90% del agua lo maneja la agricultura, de 6.500 millones de metros cúbicos que tiene Sonora concesionados por Conagua, casi 6.000 son 5.000 de la agricultura. Sí, es verdad. Y se van a ver, ese es el gran debate. Entonces, ¿dónde están los proyectos de replanteamiento de otras situaciones que el Estado, los grandes, de Hermosillo? ¿Dónde está el gobierno de Hermosillo, el gobierno de Sonora? Un gran proyecto que vaya a salir, que detone a Sonora. El problema es que no les cuesta.
porque es su derecho tener agua para producir. Ese es el gran tema. Necesitamos hacer que a los agricultores les cueste el agua. Me van a decir, ay, Conrado, pobrecitos los ejidatarios. No estamos hablando de los ejidatarios, porque ellos tampoco tienen agua. Estamos hablando de los grandes productores de Sonora. Ellos no pagan el agua como la tienen que pagar porque es un derecho. Entonces, si es un derecho al agua, que rieguen con lo que les llueve. Como decía ayer, adelante, nomás, y ya para darte la palabra, porque abriste el debate exacto. Y mira, lo que decía ayer Sergio Müller en este tema me encantó, y lo voy a invitar. Dice, hay que regular las concesiones de agua, no por tener un pozo se debe extraer lo que no por tener un pozo se debe extraer lo que les pegue la gana. Los agricultores son los principales derrochadores del agua. Así lo puso, ¿no? Es una mamada que en lugares como Hermosillo se estén produciendo nueces, uva, sandía y regando por inundación. Los agrotitanes ya secaron la costa de Hermosillo y ahora vienen por el agua del río San Miguel desde Pesqueira a San Pedro el Saucito. Ya se ven desde la carretera todos los viñedos. No estamos exportando alimentos, estamos exportando agua. Postdata, la Tecate estará todavía más mala si la empiezan a producir más lejos. Eso lo dijo. O sea, me dije, oye, pues tiene mucha discusión esto, Demian. Bueno, la verdad es que yo opino que el tema del agua parte de un criterio fundamental, ¿no? Dice Conrado que el derecho al agua es una falacia, sin embargo, hay que considerarlo es un derecho humano, al final de cuentas, ¿no? Y en ese criterio, al final del día, se impone el criterio de que justamente el agua para consumo humano es antes que cualquier otra agua, es antes que la de consumo agrícola, por supuesto, mucho antes que la de consumo industrial. Vemos la crisis que tiene Nuevo León, precisamente por el estrés hídrico o la sequía, para ponerlo en términos claros, y obviamente que no queremos que eso ocurra en Sonora. Afortunadamente, tendremos que decirlo, está lloviendo de manera desmedida, como hace por lo menos 18 años no llovía, y hoy en día, por ejemplo, la presa del Novillo ya rebasó el embalse del 50%, es decir, ya no hay argumentos para que los usuarios del distrito de riego del Yaqui pues se pongan a lloriquear, por decir que no tienen agua, que no va a haber segundos cultivos, etcétera. Entonces, afortunadamente esto le baja mucho el estrés a la discusión política sobre el tema del agua. Lamentablemente es un asunto de regionalismos, de odios políticos y de envidias por desarrollos regionales. Naturalmente, todos lo sabemos, ¿no? Hermosillo tiene una vocación de desarrollo industrial muy fuerte. El sector automotriz en particular y toda la red de proveeduría son muy importantes. También usan agua, por cierto, hay que decirlo. Pero también nuestra industria aeroespacial está creciendo de manera muy fuerte. Esos son los grandes ejes sobre los que se gira la actividad productiva de Hermosillo. Ahora, decía alguien, esto de los agrotitanes de la costa, no son tales, sí hay producción fuerte agrícola en la costa de Hermosillo. Sí es cierto que se ha trasladado una producción importante a lo que le llaman ahora la zona rural oriente de Hermosillo. Sin embargo, los volúmenes realmente son ínfimos comparados con los volúmenes que disfrutan, por ejemplo, los usuarios del distrito de riego del Valle del Yaqui. Yo opino en todos los sentidos que en Caborca, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en el Valle del Yaqui, en Navojoa y en todas las zonas agrícolas tienen que ir por la diversificación, el cambio de patrones de cultivo y por la tecnificación a ultranza para eficientar totalmente el uso del agua. Es que el problema que vamos a hacer un corte para concluir, porque está muy interesante, porque es muy amplio. No, yo tampoco, te vas a aclarar, no, siempre mis respetos, ¿no? Es decir, para todo el que empresario y todo. Leía a Sergio Müller completo como un elemento de debate de cómo el tema se amplió. Y como también digo, tiene razón del uso del agua, ¿no? No, mis respetos para mí. Uno que tiene, es muy fácil criticar, ¿no? Cuando uno tiene empresa, esto, otro, verás, pon una empresa, manténla y da trabajo y luego hablamos. Volvemos. Vamos para cerrar el bloque acá, el tú por tú con Conrado y Demian Duarte. Demian, me decías exactamente, bueno, nos quedamos ya para finalizar y concluir el tema del agua que atraviesa el uso del agua, que sí tiene que haber un replanteamiento sobre el uso del agua. Lo han dicho también los especialistas para la producción de carne. ¿Cómo estamos gastando el agua? Ese es el tema de fondo. ¿Quién la gasta? ¿Quién la tiene? Ante la emergencia mundial que hay por el agua también. A ver, Conrado. El gran tema aquí es, y creo que es donde tendríamos que empezar a replantearnos cómo concebimos el abasto de agua. Si concebimos el abasto de agua como un derecho humano, entonces entendemos que los estados están violentando el derecho porque la mayor parte del agua que se consume no la consumen los humanos en las ciudades. Se consumen en los procesos productivos, pero es que ese también es un consumo humano. Al final lo que necesitamos nosotros es darle al agua el costo que tiene.
Si el agua sigue siendo tan económica como instalo un pozo y lo exploto, como dice Sergio, tiene razón, no es posible que sea tan sencillo, pongo un pozo, saco agua, riego y ya. No, esa agua que está ahí tiene un costo. No, pues tiene que haber mediciones, ¿no? Tiene que haber mediciones. Y esas mediciones le corresponden al garante de los derechos que se llama gobierno federal, que se ha pasado por el arco del triunfo su obligación. Históricamente, esto es histórico, no es de ahorita. Entonces, si nosotros, es más, vete por el río Sonora y encuentra un montón de desviaciones a parcelas. Eso se supone que no se debe hacer. Entonces, el agua es un recurso no renovable, se nos acaba. Al consumirte se la acabas, debe tener un costo. Alguien tiene que pagar los costos de alguna forma. Lo pagamos en las ciudades, ¿no? Y cuando no lo pagamos te la quitan. Y entonces aquí sí sufres porque no puedes conectarte de un canal. Pero los grandes productores tienen a su disposición un montón de opciones para abastecerse de agua. Necesitamos replantear cómo estamos usando el agua en Sonora, en México y en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Si el agua es un derecho humano, entonces empecemos a replantear cómo estamos distribuyendo este recurso. Si es un activo, si es un bien, si es algo que nos ayuda a producir, entonces démosle ese valor, démosle ese costo y entendamos que en un desierto el agua no puede costar 6 pesos el metro cúbico. Todo eso es lo que tenemos que empezar. Tiene que costar más. Claro, por supuesto. Claro, pues escasea más. ¿Y definitivamente, se tiene que replantear el asunto de cómo se distribuye el agua y cuál es el interés primordial. Yo no estoy en contra de que los productores agrícolas produzcan, válgame, pues sería darnos un tiro en el pie. No, tampoco. Sin embargo, es importante plantear a nivel de perspectiva económica cuáles son los sectores y cuál es su impacto, pues porque hoy en día yo les puedo hablar de cómo está compuesto el producto estatal y bueno, sabemos que el sector agropecuario, que incluye la agricultura, la ganadería, la pesca, representa el 8% del valor de la producción total de nuestro estado, mientras un sector fuertísimo como es el minero, pues representa el 52%, incluidas las redes de proveedores, y el sector de comercio, servicios, pues representa el resto, ¿no? Estamos hablando de que es alrededor de un 42%. El asunto de fondo es que no se trata de cancelar la vocación agrícola o productiva de ninguna región de Sonora. Más bien yo creo que lo que tenemos que buscar es hacerlo eficiente y entender a Sonora como un solo mercado de agua. Ciertamente no es lo mismo Caborca, San Luis Río Colorado que el Valle del Yaqui, no es lo mismo Hermosillo. A ver, Demian se congeló, no es lo mismo Hermosillo, digo, todo obvio. Este tema. Demian se congeló la imagen, ¿no es lo mismo Hermosillo que? Dijiste, no es Caborca que Valle del Yaqui, ¿no es lo mismo Hermosillo que qué? Que la alta sierra, ¿no? Es decir, cada región tiene su dimensión, tiene su enfoque, tiene su esquema. Sin embargo, es importante entender a Sonora como un todo. Es decir, no puedes ver a Sonora como región. A ver. Aisladas, porque es donde empiezan a surgir las diferencias. Pero creo que en este sentido es importante alegar a favor de la madurez y de la solidaridad como Estado, más que al egoísmo y al odio regionalista, que parece que es lo que ha prevalecido hasta la fecha, ¿no? Eso sí, totalmente. Totalmente, y eso se arregla pagando el costo al costo que es. Aléjate de las discusiones de la diferencia de consumo con base a un costo establecido por un ente intermediario y ponle las cosas al costo que tienen. Los que consumen mucha agua, que paguen mucho y que repongan el consumo, de esa forma que repongan su consumo. Automáticamente el agricultor va a tener que tecnificarse porque le va a convertir y disminuir su consumo para poder ser redituable. Pero si le seguimos regalando el agua o dejándosela a muy bajo costo porque son los administradores de un distrito de riego, entonces el problema sigue vigente. En Hermosillo tiene que ser igual. Si a ti te molesta que una persona tenga alberca, porque a ti igual tienes un sistema deficiente porque terminamos administrando mal el agua. Pon el agua el costo que tiene. Si tienes alberca te va a costar un montón de lana. Si no tienes alberca te vas a ahorrar una lana. Entonces, alejémonos de la discusión del consumo, quién gasta más, quién gasta menos. Pongamos el recurso el costo que tiene y dejemos de verlo como un derecho que nos hace pelear políticamente por tenerlo o no. Pero sí es un replanteamiento también, ¿no? Claro, pero sí, Conrado, ahí sí difiero. Tendríamos que ver quién gasta más. O sea, quién está gastando. Bueno, que pague más. Exacto, que pague más, como dices. Me gusta la analogía que haces al principio. A ver, oye, si quieres agua, pues sí, el agua es de todos. Agarra una haz un sistema en tu casa y está bien, se puede. O bien, es más, sí. al ponerle un costo elevado, provocarías que la gente busque esos mecanismos. Por eso, adelante, sí, y yo también lo está haciendo Tucson, lo hace por acá Murrieta con Sergio Miller hablando, a ver, sí. Bueno, pero yo aportaría, perdón. La otra infraestructura, pero lo que dice nomás para cerrar, la infraestructura, poner tuberías que te llegue, que la tengas, cuesta. Como se cobra en todas partes del mundo. A ver, Los Ángeles, mira cómo redujo. Está el artículo de la opinión de Los Ángeles que me voy a meter. Nos hemos metido aquí profundamente y es como hacemos paralelismos internacionales. A ver, redujo
en un 9% el desperdicio del agua. Llegó a niveles de 1970, porque la gente se empezó a poner las pilas, regaba. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Pues sequía, tercer año consecutivo. Pero además le pusieron precio al futuro del agua, haciendo en los mercados de futuros, el agua en California funciona. Por eso es lo que dices, pues es lo que decimos, por eso tenemos que llegar al replanteamiento de la economía. ¿Quién gasta, cómo lo gasta y cuánto paga? Y aquí en Hermosillo el 50% de la gente no tiene medidor. Sí. Y le molesta cuando va a haber una patrulla del agua. Es que no nos gusta la autoridad, no nos gusta que nos pongan en orden. Demian, un comentario. Yo aportaría un comentario al respecto. Miren, me entusiasma mucho ver cómo está lloviendo, ¿no? Pues sí, Sonora, en Hermosillo. Nada más que hay un detalle. En Hermosillo, lamentablemente, todo el agua que nos cae se pierde, ¿no? Es decir, no tenemos un sistema de aprovechamiento del agua. ¿Por qué no pensar en infraestructura, precisamente que coseche el agua de la lluvia? Creo que es algo bien importante y es un tema fundamental. Hermosillo, como dicen, es un rancho muy llovedor. Lamentablemente todo el agua que tenemos al final del día se pierde. Hay mucho entusiasmo por los niveles que está tomando la presa Abelardo L. Rodríguez. La presa Abelardo L. Rodríguez no sirve, es decir, está totalmente asolvada, no tiene capacidad de almacenamiento, pero pensar en estrategias para el almacenamiento y aprovechamiento del agua que nos cae del cielo, creo que sería algo fundamental. Sin duda. Pues muy importantes sus aportaciones y nos vemos el próximo miércoles. Pero ahora sí que debatan, que se estuvieran de acuerdo, ¿no? Que sí, fíjate, Oye, yo no estoy de acuerdo con que me da coraje ver que el vecino tenga alberca, lo que me da coraje es que no me invite el desgraciado. No, pero para que vean que es orgánico, aquí no marcamos, es orgánico, digo, finalmente hay puntos de encuentro y yo también digo, son puntos de encuentro, sí tiene que haber un replanteamiento del uso y cobro del agua, sin duda alguna, porque son las crisis que vienen y tenemos que futurear, sí, porque el futuro ya nos alcanzó. Gracias, Demian, nos vemos el próximo miércoles. Saludos afectuosos. Bye.